En las afueras de Guanajuato, donde el polvo del camino se mezclaba con el calor sofocante del verano de 1950, se alzaba una casona colonial de paredes amarillentas y ventanas enmarcadas por hierro forjado. Allí vivía doña Soledad Fuentes, una mujer de 70 años que rara vez se dejaba ver en el pueblo. La gente murmuraba sobre ella, que practicaba brujería, que había enterrado 3 maridos, que conversaba con los muertos. Pero para Miguel, un niño de 10 años de piel morena y mirada inquieta, doña Soledad era simplemente su abuela. La madre de Miguel había fallecido al dar a luz, y su padre, incapaz de cuidarlo solo mientras trabajaba en las minas, lo había dejado al cuidado de su abuela. Miguel nunca se quejaba, aunque la soledad le pesaba como una losa. En la escuela del pueblo, los niños lo evitaban. «Es el nieto de la bruja», susurraban cuando pasaba. Aquella tarde de julio, Miguel regresaba de la escuela con la camisa empapada de sudor y los ojos húmedos por las lágrimas contenidas. Otra vez, los niños lo habían excluido de sus juegos. «No queremos que nos eche una maldición», le había dicho Javier, el hijo del panadero. Al entrar a la casona, el aire fresco del interior le proporcionó un momentáneo alivio. «¿Abuela?», llamó mientras avanzaba por el pasillo decorado con antiguos retratos familiares cuyos ojos parecían seguirlo. «Estoy en la cocina, mijito», respondió una voz áspera pero cálida. La encontró removiendo una olla de barro con un cucharón de madera. El olor a hierbas y especias inundaba la estancia. «¿Cómo te fue en la escuela?», preguntó sin levantar la vista de su preparación. Miguel dejó su gastada mochila en una silla. «Igual que siempre», respondió evitando entrar en detalles. La abuela lo miró con sus ojos negros, profundos como pozos. «¿Te siguen molestando esos mocosos?». El niño asintió mordiéndose el labio. Doña Soledad suspiró. «A veces, mijito, el respeto nace del miedo, y el miedo nace de lo que no entendemos». Se limpió las manos en el delantal y caminó hacia él. «Ven, quiero mostrarte algo». Miguel la siguió por el pasillo hasta llegar a la habitación de su abuela, una estancia amplia, dominada por una cama con dosel y un armario de caoba tan antiguo como la casa misma. Nunca había entrado allí sin permiso. Era un lugar prohibido. «Siéntate», ordenó la anciana señalando el borde de la cama. «Hay algo que debes saber sobre nuestra familia». El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza mientras observaba a su abuela acercarse al imponente armario. La madera crujió cuando abrió las puertas, revelando lo que guardaba en su interior. El interior del armario estaba cubierto por una cortina de terciopelo rojo. Doña Soledad la apartó con un movimiento lento, casi ceremonioso. Miguel contuvo la respiración. Lo que vio hizo que su sangre se helara. Sobre un estante de madera pulida reposaban 2 cráneos humanos, amarillentos por el paso del tiempo, mirándolo con sus cuencas vacías. «No tengas miedo», dijo la abuela al notar su expresión. «Son nuestros guardianes». Miguel quería correr, gritar, pero su cuerpo no respondía. Las historias que contaban en el pueblo sobre su abuela se arremolinaban en su mente. Quizás no eran solo habladurías. Dijo la anciana tomando el cráneo de la izquierda con una delicadeza inquietante, «era tu abuelo, Ernesto, y este otro», señaló el segundo cráneo, «era mi hermano Jacinto». Miguel tragó saliva. «¿Por qué los tienes ahí?» «En nuestra familia tenemos una tradición que se remonta a los tiempos de los aztecas», explicó la abuela con voz solemne. «Mantenemos cerca a nuestros seres queridos para que sigan protegiéndonos». Dejó el cráneo en su lugar y cerró el armario. Se sentó junto a Miguel en la cama, que crujió bajo su peso. «Escúchame bien, mijito. No somos brujos, como dice la gente del pueblo. Somos guardianes de tradiciones antiguas, de conocimientos que la mayoría ha olvidado». El niño la miraba con los ojos muy abiertos, incapaz de articular palabra.
Tu madre también lo entendía, continuó la abuela. Ella era especial, como tú. ¿Yo soy especial?, logró preguntar Miguel finalmente. Doña Soledad sonrió, mostrando sus dientes desiguales. Más de lo que imaginas, pero debes ser cuidadoso con lo que compartes con los demás. Se levantó y caminó hacia una cómoda junto a la ventana. De uno de los cajones sacó un pequeño bulto envuelto en un paño de algodón. «Toma», dijo, entregándoselo. «Esto te ayudará con esos niños que te molestan». Miguel desenvolvió el objeto con dedos temblorosos. Era un pequeño hueso, no más grande que su dedo meñique, amarrado a un cordón de cuero. «Llévalo contigo. Es un fragmento del dedo de tu abuelo. Te protegerá». El niño quiso rechazarlo, pero algo en la mirada de su abuela le impidió hacerlo. Tomó el macabro amuleto y se lo guardó en el bolsillo. «Ahora vete a lavar para la cena», ordenó la anciana, dando por terminada la conversación. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Desde su habitación podía oír a su abuela moverse por la casa, hablando en voz baja, como si conversara con alguien. El amuleto reposaba sobre su mesita de noche, y aunque le aterraba, sentía una extraña fascinación por él. Finalmente, el cansancio lo venció, y se sumió en un sueño intranquilo, plagado de pesadillas donde cráneos y huesos lo perseguían por interminables pasillos. A la mañana siguiente, Miguel despertó con el canto de los gallos. El recuerdo de lo ocurrido el día anterior lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Miró hacia la mesita de noche donde había dejado el amuleto. Seguía allí, inmóvil, aparentemente inofensivo. Después de vestirse, tomó el cordón de cuero y, tras dudar unos segundos, se lo colgó al cuello, ocultando el pequeño hueso bajo su camisa. Al contacto con su piel, sintió un extraño calor que emanaba de él. «Tonterías», murmuró para sí mismo. «Es solo un hueso viejo». Bajó a desayunar encontrando a su abuela ya despierta, preparando tortillas en el comal. El olor a masa caliente llenaba la cocina. «¿Lo llevas puesto?», preguntó sin mirarlo. Miguel asintió, incómodo. «Sí, abuela». «Bien. Recuerda lo que te dije. Nuestras tradiciones son antiguas y poderosas. La gente teme lo que no entiende, pero ese miedo puede ser útil». El desayuno transcurrió en silencio. Mientras comía, Miguel no dejaba de pensar en los cráneos del armario. ¿Realmente eran su abuelo y su tío abuelo? ¿Cómo habían llegado allí? El camino a la escuela se le hizo más corto que de costumbre. Quizás porque, por primera vez, iba con un propósito. Descubrir si el amuleto tenía algún poder o era solo otra de las extravagancias de su abuela. Al llegar al patio de la escuela, los otros niños jugaban a la pelota. Como siempre, nadie lo invitó a unirse. Se sentó bajo la sombra de un árbol, observándolos. Javier, el niño que lo había insultado el día anterior, lo miró de reojo y murmuró algo a sus compañeros, quienes rieron. La rabia comenzó a crecer en el pecho de Miguel. Sin pensarlo, tomó el amuleto entre sus dedos y lo apretó con fuerza, deseando que algo malo le ocurriera a Javier. Fue entonces cuando sucedió. Javier, que corría tras la pelota, tropezó de repente sin razón aparente y cayó al suelo con un golpe seco. Los demás niños se detuvieron sorprendidos. El hijo del panadero se levantó con dificultad, con las rodillas sangrando profusamente. «Me duele», él gritaba mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. La maestra acudió rápidamente y lo llevó a la enfermería. Miguel observaba la escena, atónito. ¿Había sido una coincidencia o realmente el amuleto tenía algún poder? Durante el resto del día, los otros niños parecían evitarlo más que nunca, pero esta vez sus miradas no estaban cargadas de desprecio, sino de temor. Rumores comenzaron a circular, que Miguel había mirado fijamente a Javier antes de que cayera, que lo había señalado, que había murmurado algo. A la salida, para su sorpresa, Tomás, uno de los niños que siempre lo ignoraba, se acercó a él. «Oye,
dijo en voz baja. ¿Es verdad que tu abuela es bruja? Miguel dudó. Pensó en los cráneos del armario, en el amuleto que llevaba al cuello, en la caída de Javier. No exactamente, respondió, pero sabe cosas que otros no saben. Tomás lo miró con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Y tú también? Miguel sintió una oleada de poder que nunca antes había experimentado. Por primera vez, alguien en la escuela no lo trataba como a un paria, sino como a alguien digno de respeto, o al menos de cautela. Tal vez, respondió con una sonrisa enigmática. ¿Quieres averiguarlo? La conversación con Tomás marcó un antes y un después en la vida escolar de Miguel. Al día siguiente, durante el recreo, Tomás se acercó nuevamente, esta vez acompañado por 2 niños más. Pedro y Raúl. Los 3 lo miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. «Les he contado sobre tu abuela», dijo Tomás, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. «Dicen que quieren conocerla». Miguel sintió una punzada de pánico. Llevar a otros niños a la casa de su abuela era impensable. ¿Qué pasaría si descubrían los cráneos, si la abuela se enfadaba? «No creo que sea buena idea», respondió nervioso. «¿Por qué no?», insistió Pedro, un niño rechoncho con cara de pocos amigos. «¿Tienes miedo de que descubramos que son puras mentiras?». El amuleto bajo la camisa de Miguel pareció calentarse, recordándole su presencia. Una idea comenzó a formarse en su mente. Si estos niños querían conocer a su abuela, les daría exactamente lo que pedían, pero a su manera. «Está bien», dijo finalmente. «Pueden venir el sábado por la tarde, pero les advierto, mi abuela no es como las suyas. No esperen galletas y leche». Los 3 niños intercambiaron miradas, una mezcla de emoción y temor en sus rostros. «Estaremos allí», afirmó Tomás, sellando el pacto. Durante el resto de la semana, Miguel se debatió entre la emoción de finalmente tener amigos, aunque fuera por las razones equivocadas, y el miedo a lo que pudiera suceder cuando visitaran la casona. Cada noche, al volver de la escuela, observaba a su abuela con nuevos ojos, preguntándose cuántos secretos más guardaba además de los cráneos. El viernes por la tarde, finalmente reunió el valor para hablarle sobre la visita. «Abuela», comenzó mientras la ayudaba a desgranar maíz en la cocina, «mañana vendrán unos niños de la escuela». Doña Soledad detuvo sus manos rugosas y lo miró fijamente. «¿Niños? ¿Aquí? ¿Por qué?» Miguel tragó saliva. «Quieren conocerte. Han oído historias». Para su sorpresa, la anciana sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Así que ahora eres popular, ¿eh? Y todo gracias al amuleto». «No sé si fue por eso», respondió Miguel, aunque en el fondo sabía que era cierto. Desde el incidente con Javier, algo había cambiado. Los niños lo miraban diferente, con respeto, incluso con temor. «Claro que fue por eso», afirmó la abuela con seguridad. «El poder de nuestros ancestros no es cosa de juego, mijito, pero está bien que vengan esos niños. Les daremos una bienvenida especial». El tono con que pronunció esa última palabra hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Miguel. «No les harás daño, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. La anciana soltó una carcajada seca. «¿Daño? No, mijito. Solo les mostraremos un poco de nuestra herencia familiar, algo que nunca olvidarán». Esa noche, Miguel apenas pudo dormir. Desde su habitación, escuchaba a su abuela moverse por la casa, abriendo y cerrando puertas, arrastrando objetos. En un momento, creyó oír voces, como si la anciana mantuviera una conversación acalorada con alguien más, pero sabía que estaban solos en la casa. Cuando finalmente el sueño lo venció, soñó con el armario de su abuela. En el sueño, las puertas se abrían solas y los cráneos flotaban en el aire, sus mandíbulas moviéndose como si hablaran. Y detrás de ellos, en las sombras del armario, había más cráneos, docenas de ellos, todos mirándolo fijamente. El sábado amaneció nublado, con una pesadez en el aire que anunciaba tormenta.
Miguel se despertó con un nudo en el estómago. Hoy vendrían Tomás, Pedro y Raúl. Hoy sabría si realmente podía tener amigos o si el respeto que le mostraban era solo miedo disfrazado. Bajó a desayunar y encontró la casa inusualmente limpia. El olor a copal e incienso impregnaba cada rincón, mezclándose con el aroma de las hierbas que su abuela solía quemar. «Buenos días, mijito», saludó doña Soledad. Llevaba su mejor vestido negro y un chal bordado sobre los hombros. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado, dándole un aspecto aún más severo de lo habitual. «¿Por qué te has arreglado tanto?», preguntó Miguel sorprendido. «Tenemos visitas importantes», respondió ella con una sonrisa enigmática. «Hay que causar una buena impresión». Después del desayuno, la abuela le entregó una lista de tareas: barrer el patio, regar las plantas de la entrada, pulir los candelabros de plata. Miguel obedeció sin protestar, aunque no entendía por qué tanto esmero para recibir a 3 niños que venían más por curiosidad morbosa que por genuina amistad. A medida que avanzaba la mañana, el cielo se oscurecía más. Nubes negras se acumulaban sobre la casona, como presagio de lo que estaba por venir. A las 3 en punto, tal como habían acordado, se escucharon golpes tímidos en la puerta principal. Miguel corrió a abrir, con el corazón latiendo aceleradamente. Allí estaban los 3. Tomás, con expresión nerviosa; Pedro, tratando de aparentar valentía; y Raúl, el más pequeño, que parecía arrepentido de haber venido. «Pasen», los invitó Miguel intentando sonar casual. Los niños entraron con pasos vacilantes, sus ojos recorriendo los oscuros pasillos, las paredes cubiertas de antiguos retratos, los muebles de época que parecían guardar secretos centenarios. «Tu casa es diferente», comentó Tomás, rompiendo el silencio. «Ha estado en nuestra familia por generaciones», explicó Miguel, repitiendo lo que tantas veces había escuchado decir a su abuela. «Dicen que fue construida sobre un antiguo cementerio indígena». Esta última parte era una mentira, pero el efecto fue inmediato. Los 3 visitantes intercambiaron miradas de alarma. «¿Es cierto que tu abuela habla con los muertos?», preguntó Raúl con voz apenas audible. Antes de que Miguel pudiera responder, una voz áspera pero firme resonó desde el fondo del pasillo. «No hablo con todos los muertos, jovencito, solo con aquellos que tienen algo interesante que decir». Doña Soledad avanzó hacia ellos con paso lento pero seguro. A la luz mortecina que se filtraba por las ventanas, su figura proyectaba una sombra alargada y distorsionada contra la pared. Los niños se quedaron paralizados. Miguel podía sentir el miedo emanando de ellos como una corriente eléctrica. «Bienvenidos a mi casa», continuó la anciana. «Miguel me ha hablado mucho de ustedes». «Es un placer conocerla, señora», logró articular Tomás, el único que parecía conservar algo de compostura. Doña Soledad sonrió, mostrando sus dientes amarillentos. «El placer es mío. No todos los días mi nieto trae amigos. Vengan, les he preparado algo especial». Los condujo hasta el comedor, donde la mesa estaba dispuesta con un mantel bordado y velas negras. Sobre ella reposaban platos con dulces de diferentes formas y colores, una jarra de lo que parecía ser chocolate y pequeñas tazas de barro. «Siéntense», ordenó la anciana. Los 4 niños obedecieron. Miguel observaba a sus compañeros, cuyos ojos no dejaban de moverse, examinando cada rincón de la estancia como si esperaran que algo saltara sobre ellos en cualquier momento. «¿Saben por qué en México celebramos el Día de los Muertos?», preguntó doña Soledad mientras servía el chocolate humeante en las tazas. «¿Es para recordar a los que ya no están?», aventuró Tomás, el único que se atrevió a responder. Doña Soledad dejó escapar una risa seca. «Esa es la versión simplificada que les enseñan en la escuela. La verdad es mucho más profunda». Se sentó a la cabecera de la mesa, su figura imponente dominando el espacio. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes sobre su rostro surcado de arrugas.
En nuestra cultura, la muerte no es el final, sino una transición. Los muertos siguen entre nosotros, observando, influyendo en nuestras vidas. Solo hay que saber cómo comunicarse con ellos. Los tres visitantes escuchaban con una mezcla de fascinación y terror. Miguel, por su parte, nunca había visto a su abuela tan animada, tan dispuesta a compartir sus conocimientos. «Prueben los dulces», indicó la anciana. «Son calaveras de azúcar. Cada una lleva el nombre de un difunto de nuestra familia». Con manos temblorosas, los niños tomaron los dulces. Efectivamente, cada calavera tenía un nombre grabado con glaseado colorido. «El chocolate que están bebiendo», continuó doña Soledad, «es una receta especial. Los aztecas lo consideraban sagrado, una bebida que conectaba el mundo de los vivos con el de los muertos». Pedro, que había estado a punto de dar un sorbo, detuvo la taza a medio camino. «No tengan miedo», los tranquilizó la abuela con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «No les hará daño. Al contrario, les abrirá la mente». Los niños bebieron, más por temor a ofender a la anciana que por verdadero deseo. Miguel también bebió, aunque conocía bien el sabor amargo y especiado del chocolate de su abuela. «Ahora», dijo doña Soledad levantándose de su silla, «les mostraré algo que pocos han visto». El corazón de Miguel dio un vuelco. ¿Acaso su abuela pensaba mostrarles los cráneos del armario? La anciana se dirigió hacia un aparador en la esquina del comedor y sacó una caja de madera tallada. La colocó sobre la mesa con reverencia. «En esta caja guardo los recuerdos de aquellos que ya no están con nosotros», explicó mientras la abría lentamente. El interior estaba forrado de terciopelo rojo. Sobre él reposaban varios objetos: un mechón de cabello atado con una cinta, un diente amarillento, lo que parecía ser un trozo de uña y, en el centro, un pequeño hueso similar al que Miguel llevaba como amuleto. «Este cabello», dijo tomando el mechón, «perteneció a mi madre, que murió cuando yo tenía la edad de ustedes. Este diente era de mi primer marido, que falleció de fiebre. Y este hueso es muy especial». Tomó el pequeño fragmento óseo con delicadeza. Pertenecía a un hombre que intentó robar en esta casa hace muchos años. Fue el último hueso que le quedaba intacto después de que los perros terminaran con él. Los tres visitantes palidecieron visiblemente. Raúl parecía a punto de llorar. ¿Qué le pasó al resto de su cuerpo?», preguntó Pedro con voz entrecortada. Doña Soledad lo miró directamente a los ojos. «Está aquí, en esta casa. Siempre mantenemos cerca a aquellos que han intentado hacernos daño. Es una forma de asegurarnos que sus espíritus no regresen a molestarnos». Un trueno retumbó en el exterior, como subrayando sus palabras. La tormenta, que había amenazado durante todo el día, finalmente estaba sobre ellos. «Miguel», dijo la anciana girándose hacia su nieto, «muéstrales tu amuleto». Con dedos temblorosos, Miguel sacó el cordón de cuero de debajo de su camisa, revelando el pequeño hueso que pendía de él. «Este hueso», explicó doña Soledad, «perteneció a su abuelo, mi difunto esposo. Lo protege de aquellos que quieran hacerle daño». Las miradas de los tres niños se clavaron en el amuleto, recordando súbitamente la misteriosa caída de Javier días atrás. «La muerte», continuó la anciana, «no es algo que debamos temer, es nuestra aliada, nuestra compañera constante. Quien entiende esto tiene poder sobre los demás». En ese momento, un relámpago iluminó la estancia a través de las ventanas, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando el comedor iluminado únicamente por las velas negras. «Parece que se ha ido la luz», comentó doña Soledad con naturalidad. «Mejor así. La oscuridad es el estado natural del mundo». La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales de las ventanas. En la penumbra del comedor, iluminado solo por las velas, los rostros de todos adquirían un aspecto fantasmal. Doña Soledad,
Guardó los objetos en la caja y la devolvió al aparador. Luego volvió a sentarse a la cabecera de la mesa. «Les contaré una historia», anunció con voz pausada. «Una historia que ocurrió en esta misma casa, hace muchos años». Los tres visitantes se removieron incómodos en sus asientos. Miguel, que nunca había escuchado a su abuela contar historias, sintió una mezcla de curiosidad y aprensión. «Cuando yo era joven», comenzó la anciana, «vivía aquí con mis padres y mi hermano Jacinto. Éramos una familia respetada en el pueblo, aunque siempre hubo rumores sobre nosotros, como los hay ahora sobre Miguel». Hizo una pausa para tomar un sorbo de chocolate. «Mi hermano Jacinto era un hombre apuesto, pero de carácter difícil. Tenía ciertos gustos particulares. Le gustaba cazar, no por la carne o las pieles, sino por el placer de ver morir a los animales». Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. Nunca había oído hablar de este tío abuelo, salvo por la breve mención cuando le mostró los cráneos. Un día, Jacinto conoció a una joven del pueblo. Margarita se llamaba, hermosa como pocas, con una sonrisa que iluminaba cualquier estancia. Se enamoró perdidamente de ella, pero Margarita no le correspondía. Estaba comprometida con otro hombre, un minero llamado Esteban. Doña Soledad hizo otra pausa. El silencio solo era interrumpido por el repiqueteo de la lluvia y el ocasional rugido de un trueno. Jacinto no aceptaba el rechazo. Se obsesionó con Margarita. La seguía por el pueblo. Le enviaba regalos que ella devolvía, la acosaba constantemente, hasta que una noche la anciana bajó la voz, obligando a todos a inclinarse hacia adelante para escucharla. Una noche, Jacinto esperó a que Esteban saliera de la mina y lo siguió hasta un camino solitario. Llevaba un cuchillo de caza, el mismo que usaba con los animales. Los ojos de los niños se abrieron como platos. Incluso Miguel, que comenzaba a dudar de la veracidad del relato, sentía un nudo en la garganta. Nadie supo exactamente qué ocurrió en ese camino. Lo único cierto es que Esteban nunca llegó a su casa esa noche. Lo encontraron 3 días después, en una zanja a las afueras del pueblo. Había muerto desangrado por múltiples heridas de cuchillo. Un relámpago particularmente intenso iluminó la estancia, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. Las sospechas recayeron inmediatamente sobre Jacinto. Todos en el pueblo conocían su obsesión por Margarita y su temperamento violento. La policía vino a esta casa a interrogarlo. Doña Soledad se inclinó más hacia los niños, su voz convertida casi en un susurro. Pero no encontraron nada, ni el cuchillo, ni ropa manchada de sangre, ni una sola prueba que lo vinculara con el crimen. Jacinto tenía una coartada perfecta. Según varios testigos, había pasado toda la noche en la cantina del pueblo. La anciana sonrió, una sonrisa fría que no iluminó sus ojos. Lo que nadie sabía era que esos testigos mentían, comprados con el dinero de mi padre. Y el cuchillo estaba escondido aquí mismo, en esta casa. Miguel sentía que le faltaba el aire. Su familia había encubierto un asesinato. Margarita nunca creyó en la inocencia de Jacinto. Se consumió de dolor por la muerte de su prometido y juró que obtendría justicia. Se presentaba frente a esta casa todos los días, gritando acusaciones, exigiendo que Jacinto confesara. La lluvia arreciaba fuera, como un coro fantasmal acompañando el relato. Hasta que un día, Margarita también desapareció. Simplemente dejó de venir a gritar frente a nuestra casa. Dejó de ser vista en el pueblo. Su familia denunció su desaparición, pero nunca se encontró ni rastro de ella. Los 3 visitantes estaban completamente pálidos. Raúl había comenzado a llorar silenciosamente. Poco después Jacinto enfermó, una enfermedad extraña que lo consumía lentamente. Los médicos no entendían qué le ocurría. Perdía peso, sufría terribles dolores, vomitaba sangre. En sus delirios febriles gritaba el nombre de Margarita, suplicando perdón. Doña Soledad hizo una pausa dramática.
Murió 6 meses después. En su lecho de muerte, confesó todo. Había matado a Esteban por celos, y cuando Margarita comenzó a acosarlo con sus acusaciones, también acabó con ella. La estranguló en un arrebato de ira y enterró su cuerpo en el patio trasero de esta casa, bajo el gran árbol de mezquite que aún pueden ver desde esa ventana. Todos giraron instintivamente hacia la ventana señalada, aunque en la oscuridad de la noche tormentosa apenas se distinguía la silueta del árbol. Pero eso no es lo más terrible, continuó la anciana. Lo peor vino después de su muerte. Mi padre, siguiendo nuestras tradiciones familiares, decidió conservar el cráneo de Jacinto. Lo limpió cuidadosamente y lo colocó en un lugar de honor en esta casa. Doña Soledad hizo una pausa para observar el efecto de sus palabras. Los 3 visitantes estaban petrificados, incapaces de articular palabra. Desde entonces comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la casa, objetos que cambiaban de lugar durante la noche, ruidos de pasos cuando todos dormían, susurros que parecían venir de las paredes. Mi madre juraba que a veces veía a una mujer joven, vestida de blanco, parada junto al mezquite a altas horas de la noche. Miguel escuchaba con la boca seca. Él mismo había experimentado algunas de esas cosas, ruidos inexplicables, la sensación de ser observado cuando estaba solo. Con el tiempo comprendimos que el espíritu de Margarita no descansaba en paz. Buscaba venganza contra Jacinto y contra nuestra familia por encubrir sus crímenes. Pero nosotros sabíamos cómo protegernos. La anciana se levantó lentamente y caminó hacia un aparador antiguo. De un cajón extrajo una fotografía en blanco y negro, amarillenta por el paso del tiempo. «Esta es la única imagen que queda de mi hermano Jacinto», dijo mostrándoles la fotografía de un hombre delgado, de rostro afilado y mirada penetrante. «Y este árbol que ven detrás de él es el mismo bajo el cual enterró a Margarita». Los niños observaron la fotografía con una mezcla de fascinación y horror. Miguel se dio cuenta de que nunca había visto ese retrato antes. «Desde entonces», continuó doña Soledad guardando la fotografía, «nuestra familia ha mantenido ciertas prácticas para mantener a raya a los espíritus inquietos. Los cráneos de nuestros ancestros nos protegen. Los amuletos, como el que lleva Miguel, nos dan poder». Un trueno particularmente violento sacudió la casa. Las velas parpadearon, amenazando con apagarse. «Y ahora ustedes conocen nuestro secreto», concluyó la anciana con voz grave. «Un secreto que han guardado generaciones de nuestra familia. Un secreto que ahora comparten y que los vincula a nosotros para siempre». Los 3 visitantes intercambiaron miradas de pánico. Era evidente que se arrepentían profundamente de haber venido. «Pero no teman», añadió doña Soledad con una sonrisa inquietante. «Mientras respeten a nuestra familia, nada malo les ocurrirá. Miguel los ha elegido como amigos y eso los coloca bajo nuestra protección». Un silencio sepulcral se instaló en el comedor tras la historia de doña Soledad. Solo se escuchaba el repiqueteo constante de la lluvia contra los cristales y el ocasional rugido de un trueno lejano. ¿Es verdad todo eso?», se atrevió finalmente a preguntar Tomás, con voz apenas audible. La anciana lo miró fijamente, sus ojos negros reflejando la luz danzante de las velas. «¿Tú qué crees, jovencito?». Miguel observaba las reacciones de sus compañeros. Pedro había empalidecido tanto que parecía a punto de desmayarse. Raúl no dejaba de mirar hacia la ventana, como si temiera ver el espectro de Margarita bajo el mezquite. «Ahora entiendo por qué Miguel es diferente», murmuró Tomás. Doña Soledad asintió lentamente. «Mi nieto ha heredado el conocimiento y el poder de nuestra familia. No es alguien a quien convenga tener como enemigo». La indirecta era clara como el agua. Miguel sintió una extraña mezcla de emociones. Vergüenza por el miedo que estaba provocando en sus compañeros, pero también un perverso orgullo por el respeto que inspiraba. Sin embargo, continuó la anciana,
Un verdadero amigo es un tesoro invaluable, y Miguel necesita amigos. Se levantó con movimientos pausados y se dirigió nuevamente al aparador. Esta vez extrajo una pequeña caja de madera diferente a la que había mostrado antes. En nuestra tradición, explicó mientras regresaba a la mesa, los lazos de amistad se sellan con un pacto de sangre y hueso. Abrió la caja, revelando su contenido. 4 pequeños cuchillos ceremoniales con mango de hueso tallado y hoja de obsidiana. Los 3 visitantes contuvieron la respiración. Miguel mismo se sorprendió. Nunca había visto esos cuchillos antes. No tengan miedo, los tranquilizó la anciana, aunque su tono hacía poco por calmar los nervios. Solo una pequeña incisión en la palma de la mano. Una gota de sangre de cada uno, mezclada en este cuenco. Señaló un pequeño recipiente de barro que hasta entonces había pasado desapercibido en el centro de la mesa. «Abuela», intervino Miguel, «no creo que sea necesario». «Silencio», lo cortó doña Soledad con firmeza. «Si estos jovencitos quieren ser tus amigos, deben sellar el pacto como dicta nuestra tradición. Es la única forma de asegurar su lealtad y su silencio». Los 3 niños se miraron entre sí, el pánico evidente en sus rostros. Miguel comprendió entonces el verdadero propósito de toda esta escenificación. Su abuela quería asegurarse de que nadie en el pueblo supiera sobre los cráneos, sobre las extrañas prácticas de su familia. «No tienen que hacerlo si no quieren», dijo Miguel, desafiando la mirada furiosa de su abuela. «Podemos ser amigos de la manera normal». Por un momento pareció que Tomás, Pedro y Raúl aprovecharían la oportunidad para negarse. Pero entonces, para sorpresa de todos, Tomás extendió la mano. «Yo lo haré», declaró con voz temblorosa pero decidida. «Si esto es lo que se necesita para ser amigo de Miguel, estoy dispuesto». Pedro y Raúl lo miraron boquiabiertos, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. Doña Soledad sonrió complacida y le entregó uno de los cuchillos a Tomás. «Un corte pequeño, apenas un rasguño», instruyó. «Deja caer una gota de sangre en el cuenco». Con mano temblorosa, Tomás siguió las instrucciones. Hizo una mueca de dolor cuando la afilada obsidiana cortó su piel y una gota de sangre cayó en el recipiente de barro. «Tu turno», dijo la anciana mirando a Pedro. El niño rechoncho parecía a punto de echarse a llorar, pero la presión de la mirada de todos pudo más que su miedo. Tomó el cuchillo y, cerrando los ojos con fuerza, repitió el proceso. Raúl, el más pequeño, fue el último. Sus lágrimas silenciosas caían mezclándose con la gota de sangre que dejó en el cuenco. «Ahora tú, Miguel», ordenó doña Soledad. Miguel tomó el último cuchillo. Nunca había participado en un ritual así, pero algo en su interior, quizás la misma sangre que corría por sus venas, le decía que esto era correcto, que pertenecía a esta tradición ancestral. Hizo el corte y dejó caer su sangre junto a la de sus nuevos amigos. La anciana pronunció entonces unas palabras en un idioma que Miguel no reconoció, probablemente náhuatl o alguna otra lengua indígena. Tomó el cuenco entre sus manos arrugadas y lo elevó hacia el techo, como ofreciéndolo a alguna deidad invisible. «El pacto está sellado», declaró finalmente. «Desde este momento están unidos por la sangre y protegidos por los espíritus de mis ancestros. Jamás deberán revelar los secretos de esta casa, o la desgracia caerá sobre ustedes». Un trueno ensordecedor, como si el cielo mismo confirmara sus palabras, sacudió la casona hasta sus cimientos, y en ese preciso instante, como si hubiera sido orquestado, la luz eléctrica regresó, inundando el comedor con su claridad artificial. El contraste fue brutal. De repente, la atmósfera sobrenatural creada por las velas y la tormenta se disipó parcialmente. Doña Soledad ya no parecía una bruja ancestral, sino una anciana con ropas pasadas de moda. Los cuchillos ceremoniales, a plena luz, mostraban signos de deterioro, pero el miedo en los ojos de Tomás,
Pedro y Raúl era real, y el pacto que acababan de sellar con su propia sangre también lo era. Los días siguientes a la visita fueron extraños para Miguel. En la escuela, Tomás, Pedro y Raúl no se apartaban de su lado. Lo que había comenzado como curiosidad morbosa se había transformado en algo más complejo, una mezcla de miedo, respeto y una lealtad forzada por el pacto de sangre. Los demás niños notaron el cambio. Ver a Miguel, el paria de la clase, súbitamente rodeado de un grupo propio, causó conmoción. Los rumores se intensificaron. Que había embrujado a los 3 niños, que les había dado pociones mágicas, que los tenía amenazados con maldiciones terribles. Javier, el hijo del panadero que había caído misteriosamente días atrás, mantenía ahora una distancia prudente. Sus insultos habían cesado por completo. Para Miguel, la sensación era agridulce. Por primera vez en su vida tenía amigos, pero sabía que su relación estaba construida sobre el miedo y la superstición. No era la amistad genuina que siempre había anhelado. Una tarde, mientras regresaban juntos de la escuela, Raúl, quien siempre había sido el más callado del grupo, se atrevió a hacer la pregunta que todos evitaban. «Miguel», comenzó con voz tímida, «¿es verdad que tu abuela tiene cráneos en su armario?» Miguel se detuvo en seco. El pacto de sangre prohibía revelar los secretos de la casa, pero ellos ya sabían demasiado. «Sí», respondió finalmente, «son los cráneos de mi abuelo y de mi tío abuelo Jacinto». Los 3 niños intercambiaron miradas de terror. ¿Y la historia que contó tu abuela?», preguntó Pedro. «Es cierta. Realmente hay una mujer enterrada bajo el mezquite». Miguel dudó. Nunca había cuestionado las historias de su abuela, pero ahora, viéndolas a través de los ojos de sus compañeros, comenzaba a preguntarse cuánto había de verdad en ellas. «No lo sé», confesó. «Mi abuela cuenta muchas historias sobre nuestra familia, pero nunca he visto el fantasma de Margarita, ni nada parecido». «¿Y el amuleto?», insistió Tomás, señalando el cordón de cuero que asomaba por el cuello de la camisa de Miguel. «¿De verdad tiene poderes?». Miguel tocó el pequeño hueso a través de la tela. «No estoy seguro. Cuando Javier se cayó, yo estaba pensando en que algo malo le ocurriera, y sucedió. Pero pudo ser una coincidencia». Los 4 caminaron en silencio durante un trecho, cada uno sumido en sus propios pensamientos. «Mi madre dice que no debo juntarme con ustedes», confesó finalmente Raúl. «Dice que la familia de Miguel practica brujería y que podríamos meternos en problemas». «Mi padre dice lo mismo», añadió Pedro. «Pero le dije que ya éramos amigos y que no pasaba nada malo». Miguel sintió una punzada de dolor. A pesar del pacto, a pesar del miedo que inspiraba, seguía siendo el nieto de la bruja para el pueblo. «No tienen que ser mis amigos si no quieren», dijo con amargura. «Entiendo que sus familias tengan miedo». «No es eso», intervino Tomás. «Es solo que es difícil explicarles lo que vimos en tu casa, el pacto de sangre, los cráneos, las historias de tu abuela. Si se lo contáramos a alguien, pensarían que estamos locos. O peor», añadió Pedro, «podrían llamar a la policía. Mi padre dice que conservar restos humanos es ilegal». Miguel nunca había pensado en eso. ¿Era posible que las prácticas de su abuela no solo fueran extrañas, sino también ilegales? ¿Podría meterse en problemas con las autoridades? «No diremos nada», aseguró Tomás, interpretando su silencio como preocupación. «Hicimos un pacto, ¿recuerdas? Además, desde que andamos contigo, nadie se mete con nosotros. Los demás nos tienen miedo». Miguel asintió, aunque la idea no le resultaba tan reconfortante como antes. Ser temido no era lo mismo que ser respetado o querido. Esa noche, mientras cenaba con su abuela, reunió el valor para hacer la pregunta que lo atormentaba. «Abuela», comenzó, revolviendo distraídamente el guiso en su plato, «¿es verdad la historia que contaste sobre el tío Jacinto y Margarita?»
Doña Soledad lo miró con sus ojos penetrantes, como si pudiera ver a través de él. ¿Por qué lo preguntas? Es solo que nunca me habías hablado de ellos antes, y la historia es muy terrible. La anciana guardó silencio durante unos instantes, como si sopesara cuidadosamente su respuesta. En cada familia hay secretos oscuros, mijito. Historias que es mejor no remover demasiado. Lo importante es que ahora tienes amigos que respetan nuestras tradiciones. No era realmente una respuesta, pero Miguel sabía que no conseguiría más información. Su abuela era experta en revelar solo lo que quería que se supiera. ¿Y los cráneos?, insistió. Pedro dice que tener restos humanos es ilegal. ¿Podríamos meternos en problemas? Doña Soledad soltó una carcajada seca. ¿Y desde cuándo te preocupa lo que diga la ley? Nuestra tradición es más antigua que este país, que sus leyes. Nadie vendrá a decirnos cómo honrar a nuestros muertos. Miguel no estaba tan seguro, pero no se atrevió a contradecirla. En su lugar, cambió de tema. Los chicos tienen miedo. Sus padres les han dicho que no se junten conmigo. Pero siguen siendo tus amigos, ¿no? El pacto de sangre los vincula. Es más fuerte que las habladurías del pueblo. Miguel asintió, aunque en su interior crecía la duda. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que el miedo a sus padres pesara más que el miedo a una supuesta maldición? 2 semanas después del pacto de sangre, la relación de Miguel con sus nuevos amigos comenzó a cambiar. Seguían juntándose en la escuela, pero notaba cierta distancia, como si poco a poco el efecto intimidatorio de la visita a la casona se estuviera desvaneciendo. Una tarde, mientras regresaban de la escuela, Tomás hizo una propuesta que dejó a Miguel helado. Creo que deberíamos investigar si la historia de tu abuela es cierta, dijo con una seriedad impropia de su edad. Lo de la mujer enterrada bajo el mezquite. ¿Estás loco?, exclamó Pedro. Si es verdad, estaríamos profanando una tumba, y si no lo es, completó Tomás. Entonces toda esa historia del tío Jacinto y los espíritus inquietos es solo un cuento para asustarnos. Miguel guardó silencio, dividido entre la lealtad a su abuela y la creciente necesidad de conocer la verdad. Parte de él quería creer que las historias eran solo eso, historias, que los cráneos en el armario eran una excentricidad de su abuela, no los restos de asesinos y víctimas. No podemos cavar en el patio de mi casa, dijo finalmente. Mi abuela se daría cuenta. No necesitamos cavar, respondió Tomás. Mi padre es ingeniero. Tiene un detector de metales que usa para encontrar tuberías bajo tierra. Si hay un cuerpo enterrado, especialmente si tiene joyas o, no sé, una hebilla de cinturón, podríamos detectarlo. La idea era descabellada, pero tenía cierta lógica. Miguel se encontró asintiendo casi sin darse cuenta. Mi abuela va todos los jueves al mercado, informó. Pasa casi toda la tarde fuera. Podríamos intentarlo entonces. Y así, el plan quedó establecido. El jueves siguiente, después de la escuela, los 4 se reunirían en la casona con el detector de metales prestado del padre de Tomás. El día señalado, Miguel sintió mariposas en el estómago durante toda la jornada escolar. Lo que estaban a punto de hacer era una traición a su abuela, a sus tradiciones familiares. Pero necesitaba saber la verdad, aunque fuera dolorosa. Tal como había predicho, doña Soledad salió hacia el mercado poco después del mediodía, cargando su bolsa de mimbre y cubierta con su chal negro a pesar del calor. No tardaré demasiado, mijito, le dijo antes de marcharse. Hay comida en la cocina si te da hambre. Miguel asintió, sintiéndose culpable por el engaño. En cuanto la figura de su abuela desapareció por el camino, corrió a la entrada trasera de la casona para esperar a sus cómplices. No tardaron en llegar. Tomás portaba el detector de metales, un aparato que parecía más sofisticado de lo que Miguel había imaginado.
Pedro y Raúl lucían nerviosos, mirando constantemente a su alrededor, como si esperaran ver el fantasma de Margarita materializarse ante ellos. «Vamos», indicó Miguel, guiándolos hacia el gran mezquite en el patio trasero. El árbol centenario extendía sus ramas retorcidas como dedos esqueléticos contra el cielo azul. Sus raíces se hundían profundamente en la tierra, formando protuberancias que sobresalían del suelo. «Si hay algo enterrado aquí», comentó Tomás mientras encendía el detector, «debe estar bastante profundo después de tantos años». Comenzaron la búsqueda, pasando el aparato metódicamente por el suelo alrededor del árbol. Durante varios minutos, solo escucharon el zumbido monótono del detector. Miguel comenzaba a pensar que todo aquello era una pérdida de tiempo, que las historias de su abuela eran solo eso, historias para asustar a niños impresionables. Y entonces el aparato emitió un pitido agudo. Los cuatro se miraron, la excitación y el miedo reflejados en sus rostros. «Hay algo aquí», anunció Tomás, señalando un punto a unos 2 metros del tronco. Miguel se arrodilló, pasando las manos por la tierra seca. ¿Era posible que realmente hubiera un cuerpo enterrado allí? ¿Que la historia de Margarita fuera cierta? «Tenemos que cavar», dijo Tomás. «No tenemos palas», objetó Pedro. «Podemos usar esto», respondió Miguel, sacando de un cobertizo cercano un par de herramientas de jardinería que su abuela utilizaba para plantar sus hierbas medicinales. Con las pequeñas paletas de metal, comenzaron a escarbar en el punto señalado por el detector. La tierra estaba dura, compactada por años sin ser removida. El sudor corría por sus frentes mientras cavaban, mirando nerviosamente hacia el camino por si veían regresar a Doña Soledad. Después de unos 20 minutos de esfuerzo, la punta de la paleta de Miguel chocó contra algo duro que no era una piedra. El corazón le dio un vuelco. «Hay algo aquí», anunció con voz temblorosa. Los otros 3 se acercaron, agachándose para ver mejor. Con dedos temblorosos, Miguel apartó más tierra, revelando un objeto metálico oxidado. No era un hueso humano, ni una joya. Era una pequeña caja de metal, no más grande que un libro, corroída por la humedad y el paso del tiempo. «¿Qué es eso?», preguntó Raúl, hablando por primera vez desde que habían comenzado la expedición. «No lo sé», respondió Miguel extrayendo cuidadosamente la caja de su lecho de tierra. Los 4 se sentaron en círculo alrededor del hallazgo, olvidando momentáneamente el propósito original de su búsqueda. «Ábrela», instó Tomás. Con manos temblorosas, Miguel intentó levantar la tapa. Estaba sellada por el óxido, pero después de varios intentos, finalmente cedió con un chirrido metálico. El interior de la caja contenía varios objetos. Una fotografía antigua en blanco y negro, un mechón de cabello negro atado con una cinta descolorida, un anillo simple de plata y un papel doblado, amarillento por el tiempo. Miguel tomó primero la fotografía. Mostraba a una joven hermosa, de cabello oscuro y ojos grandes, vestida con ropas de los años 20. Tenía una sonrisa dulce y una mirada serena. Dio la vuelta a la imagen y leyó la inscripción en el reverso. «Margarita Velázquez, 1926. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Era ella, la Margarita de la historia de su abuela. La mujer supuestamente asesinada y enterrada bajo el mezquite. Con dedos temblorosos desplegó el papel. Era una carta, escrita con una caligrafía elegante pero urgente. «Mi querido Jacinto, debo huir. La gente del pueblo sospecha de ti por la muerte de Esteban y empiezan a mirarme con los mismos ojos acusadores. He decidido irme a Ciudad de México con mi prima Dolores. No puedo seguir viviendo en este lugar donde cada rincón me recuerda lo que hicimos. Te dejo este mechón de mi cabello y el anillo que me regalaste, para que me recuerdes. Quizás algún día, cuando todo se haya olvidado, podamos reunirnos de nuevo. Con amor eterno, Margarita». Miguel levantó la vista de la carta, encontrándose con los rostros atónitos de sus amigos.
Entonces no la mató, murmuró Tomás. Ella escapó. Y la historia de tu abuela, comenzó Pedro. Era mentira, completó Miguel, sintiendo una mezcla de alivio y traición, o al menos parte de ella. En ese momento, una sombra cayó sobre ellos. Los cuatro alzaron la mirada simultáneamente y sus corazones se detuvieron al unísono. Allí, de pie junto al mezquite, estaba doña Soledad, observándolos con una expresión indescifrable en su rostro arrugado. «Veo que han encontrado mi caja de recuerdos», dijo con una calma inquietante. «Creo que es hora de que conozcas la verdadera historia de nuestra familia, Miguel, y sus amigos también, ya que han llegado tan lejos». Los cuatro niños se miraron, un nuevo miedo instalándose en sus corazones. ¿Cuál sería la verdadera historia? ¿Y qué consecuencias traería el haber desenterrado los secretos ocultos bajo el mezquite? Doña Soledad se acercó lentamente, su figura proyectando una larga sombra sobre ellos en la luz del atardecer, y mientras los últimos rayos de sol teñían de rojo el horizonte, comenzó a revelar la verdad que había permanecido enterrada durante décadas, una verdad que cambiaría para siempre la forma en que Miguel veía a su familia, sus tradiciones y a sí mismo. «La verdadera historia», comenzó la anciana, «es mucho más complicada que la que les conté, y mucho más triste.